y no sé. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 23 de Mateo. Amén. Mateo 7:23. Bueno, desde el 21 leámoslo, por favor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de que el Dios nos conozca a nosotros. Siempre se nos ha hablado de conocer a Dios, y creo que todos los días que leemos su palabra le conocemos más. Amén. Pero vamos a hablar un poco acerca de que Dios nos conozca. ¿Y cómo así, verdad? Si Él conoce todo, Él es un Dios sapiente, ¿verdad? Si Él sabe todo lo que nosotros hacemos, sabe todo lo que nosotros decimos, sabe incluso lo que nosotros pensamos sin que haya llegado todavía a nuestra mente o corazón el pensamiento. Pero cuando nos referimos a que Dios nos conozca, es que nosotros podamos, como siervos de Él, hacer su voluntad. Porque dice, muchos van a decir: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero Él va a decir: no los conozco. ¿Por qué? Porque el versículo 21 lo dice: por no hacer su voluntad, por no hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa palabra no os conozco, o en sí lo que es no os conocí, perdón, dice el versículo 23. Esa palabra viene del griego que es kinosco. Y ginosco o kinosco dicen, con G se escribe, pero es alguien que es conocido, conoce, dice, llegar a conocer, reconocer, y también significa percibir. Entonces, Dios nos va a reconocer cuando nosotros tengamos intimidad con Él, cuando nosotros le busquemos, cuando nosotros como sus siervos estemos ahí en lo secreto para hacer su voluntad. Porque no podemos hacer lo que nosotros creemos que es bueno, lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Bueno, ellos profetizaban, y profetizar es bueno, ¿verdad? Y echar fuera demonios también es bueno. Y no digamos hacer milagros, ¿verdad? Pero Dios no los conocía porque no tenían comunión con Él. O sea, Dios no los reconocía porque no estaban en su secreto. Así como le decía Dios a Jeremías, que si hubieran estado los sacerdotes en mi secreto, darían a conocer a mi pueblo mis palabras, dice, y ellos se arrepentirían. O sea, nosotros podemos hablar y hablar y decir y hacer, pero no es lo mismo hacer lo que Dios nos manda. Amén. Y como todos nosotros somos siervos del Dios Altísimo, amén. Yo no sé si usted se cuenta como siervo, como sierva del Dios Altísimo. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en comunión con Él. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en su presencia para saber qué es lo que Él quiere que hagamos, para saber qué quiere que nosotros digamos. Entonces esa palabra no os conocí viene de ese griego, ginosco o kinosco lo dicen, y habla eso de conocer, conocido, llegar a conocer. O sea, Dios no conocía, o Jesús, porque es el que está hablando, no conocía a estas personas porque no pasaban en intimidad con Él. Nosotros como discípulos, el deseo de nuestro Padre Celestial, el deseo de nuestro pastor también es que nosotros podamos tener intimidad con Dios.
ser sus discípulos, adoptar su carácter, adoptar todo lo que es su conocimiento, conocer más de Él a través de su palabra. Pero si nosotros no lo hacemos, vamos a hacer cosas fuera de su voluntad, aunque sean cosas buenas. Como aquí está el ejemplo, dice que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Bueno, pero eso no nos justifica. No es lo mismo hacer la voluntad de Dios que hacer lo que nosotros pensamos que es bueno. Bueno, el mismo ejemplo que tenemos en Pablo, ¿verdad? Antes, cuando era Saulo, él creía que estaba haciendo algo bueno, matando cristianos, persiguiendo a la iglesia. Y Dios le dijo: estás dándote cosas contra el aguijón porque me estás persiguiendo a mí. Bueno, nosotros podemos realmente, si entramos en su intimidad, encontrar la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Pablo hizo después. Estuvo ayunando, estuvo orando y hasta después se unió a los demás apóstoles. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, pero ya Dios ya le había dado esa guianza, esa revelación. Entonces al final, como hijos de Dios, como siervos de Él, nuestro objetivo es ese: agradarle. Yo quiero agradarle y yo sé que ustedes también quieren agradarle. Pues lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, estar en comunión con Él, buscarlo en todo momento, en cada momento que nosotros podemos buscarlo como nos ha dicho nuestro pastor, en las madrugadas, en las tardes también, leer su palabra en cada momento y dejar que luego el Espíritu Santo nos llene. Porque cuando Él nos llena, entonces comienza a usar la palabra que está en nosotros. Comenzamos a anunciar de su evangelio a aquellos que lo necesitan, pero ya no por vanagloria, ya no por necesidad, sino porque estamos haciendo su obra. Veamos un poco más. Veamos lo que dice el Mateo ahí mismo, pero en el 25. Mateo 25, y vamos a leerlo desde el versículo 1. Amén. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces el esposo y tardándose, dice, el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir, ni el día ni la hora, en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Oiga bien, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Nuevamente tenemos otro ejemplo de qué no hacer, ¿verdad? Las 5 vírgenes o las 10, todas estaban esperando al esposo. Todos estamos esperando la venida de Cristo, amén. Pero necesitamos esa doble porción de su espíritu. Necesitamos estar llenos de su presencia. Pero a mí me llama la atención que solo para entrar a la boda del Cordero se necesitaba doble porción de su espíritu.
o en este caso de aceite, ¿verdad? Pero para nosotros que representa el aceite, la llenura del Espíritu. Yo me pregunto, ¿cuánto más se necesita para ser la novia? Porque si ellas, las 5 sensatas, tenían aceite en la lámpara y aparte en sus vasijas, o sea, tenían una reserva extra y fueron invitadas, ¿cuánto más se necesita para la que va a ser novia? La respuesta está en el velar. Esa es la respuesta de aquellos que van a estar esperando ser arrebatados y ser la novia de Cristo. Porque al final dice que todas cabecearon, todas se durmieron porque se tardó el esposo. Por eso dice la palabra que no tengamos por tardanza su venida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Velar. Velar, y una forma de velar es tener comunión con Él, estar enamorados de nuestro amado, estar en su presencia, buscar su llenura. Como les menciono, si ocuparon doble porción para ser invitadas, ¿cuánto más va a ocupar la novia, la que se va a casar con Él? Entonces el objetivo es que nosotros velemos, que estemos ahí pegados en Él, pegados junto a Él, en su presencia, llenos de su Espíritu, buscando la llenura día con día. Claro, ahorita en parte estamos y en parte no estamos. Muchas veces estamos llenos del Espíritu y otras veces no, pero podemos esforzarnos más, dedicarnos día a día más a buscarle, y en esa medida esa en parte va a ir desapareciendo. Vamos a ir conociéndole más, nos vamos a enamorar más de Él. Entonces ya no vamos a tener por tardanza su venida, sino que vamos a estar velando, porque al final así lo dice: velad pues, no sabéis no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está, el velar es lo que nos va a permitir a nosotros irnos con nuestro amado. Porque los que cabecean se quedan, los que se duermen se quedan, y aún así se van a salvar por la doble porción que tienen de espíritu, pero no les ajustó para ser la novia. Y nuestro deseo es que nuestro amado nos conozca. Nuestro deseo es no quedarnos fuera, porque las que se quedaron fuera les dijeron: no os conozco. ¿Pero por qué? Porque no buscaban la unción, porque no buscaban la llenura del Espíritu, porque se atenían a las que sí estaban buscando, porque se atenían a las que sí tenían doble porción. Pero cuando ya fueron a comprar fue muy tarde. Usted lo ha leído, el pasaje en el que dice que subamos al monte del Señor y que compremos. Ese comprar, ese significa un esfuerzo. Subir ya implica, subir al monte implica un esfuerzo. Cuando tuvimos aquella actividad, ¿se acuerda, verdad? El subir a ese monte, el esfuerzo físico que hicimos, eso es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer hoy en día por la comida que a vida eterna permanece. La palabra lo menciona, dice que nos esforcemos más por la comida que a vida eterna permanece que por la de este mundo. ¿Por qué? Porque al final eso nos va a hacer que estemos despiertos, que estemos atentos. Amén. Entonces, si para ser invitados, como les digo, a la boda ocupaban esa doble porción, ¿cuánto más si nosotros queremos ser la novia, si queremos ser parte de esa novia que se va? Pues no sabemos el día, y por eso aún las prudentes cabecearon, porque por un momento dejaron de velar. Por eso dice la palabra: no os canséis. Por eso dice la palabra: vengan a mí los que están cansados y atribulados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque estar afanados, el estar turbados, no nos deja velar, porque estamos más preocupados por las cosas de este mundo que por las del otro. Estamos más afanados por hacer riquezas aquí que en los cielos. Pero si nosotros volvemos al inicio, nos acercamos a Él, estamos leyendo su palabra, estamos orando día a día, en cada momento que podemos, en los chances en el día que tenemos para los que trabajamos, eso nos va a permitir tener comunión con Él. Eso nos va a permitir estar velando, estar atentos, estar expectantes a su venida. No ver lo que está ocurriendo en el mundo y tener temor, sino más bien saber de que son cumplimientos que se deben dar para que ya venga nuestro amado.
Pero si nuestra mente está turbada, si nuestra mente está llena de afán, si nuestra mente está llena de preocupaciones, no vamos a poder ver a nuestro amado. No vamos a darnos cuenta. Cuando menos acordemos, viene el esposo. Y cuando menos acordemos, nos dejamos poner la marca. Y cuando menos acordemos, el Señor ya vino y nosotros no nos fuimos con Él. No nos conozco, no os conozco, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no tenían intimidad con Él. No tenían esa llenura. Entonces el velar nos ayuda a eso, estar despiertos, estar atentos. Si tomamos en cuenta que la Biblia dice la noche está avanzada, cuando se refiere al sistema en que estamos viviendo, mientras que refiere que el cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El velar nos ayuda a eso. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es un proceso. Y entre nosotros más nos damos a ese proceso y más nos entregamos a Él, más fácil se nos va a hacer la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si usted tiene comunión con Dios, va a querer estar donde Él está. Va a querer estar con sus hermanos, va a querer hacer la obra que Dios le manda, va a querer evangelizar, va a querer predicar, va a querer estar orando, ayunando, va más bien a pedir que haya más cultos. ¿Por qué? Porque está esa necesidad de usted y yo, que tenemos que buscar más del Espíritu de Dios, más de su palabra, más de su llenura, más de su unción. Pero si nos cansa venir a la iglesia, pero si nos cansa leer la palabra de Dios, entonces, ojo, ahí es donde nosotros estamos cabeceando. Y si no es, que ya estamos dormidos. Y si usted relaciona la palabra dormir con muerte, relaciónela también. Podemos estar muertos espiritualmente. No nos damos cuenta muchas veces del mover de Dios porque nosotros se apagó. Ya no hay aceite. Pero podemos nosotros volver a ese tiempo, volver a esa intimidad con Él. Así como hizo el hijo pródigo, simplemente reconoció su condición y fue y se humilló delante de su padre. Así podemos hacer nosotros, reconocer delante de Dios la necesidad que tenemos de Él, reconocer que le hemos fallado, pues su palabra lo dice, si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ya nos cuenta como pecado. Entonces imagínense de qué forma nosotros fallamos. Necesitamos ir de aumento en aumento, ir de gloria en gloria, ir de conocimiento en conocimiento. Por eso debemos de entregarnos a Él. A pesar de que nosotros tenemos muchas ocupaciones en este mundo, preocupémonos por estas. Busquemos su palabra, busquemos la llenura de su espíritu, busquemos su unción en cada momento que podamos. Y Dios entonces va a ir agregando lo que vamos a ir creciendo. Vamos a ir de gloria en gloria. Entonces ya de repente viene el esposo y nosotros ya no vamos a ser de las prudentes. Vamos a ser la novia que se fue. Amén. Vamos a ser la novia que se fue. ¿Se recuerda lo que decía el pastor de Rebeca? Que era esforzada, que trabajaba. Si le dio agua a los camellos, significa eso, trabajo. Era una persona que trabajaba. Bueno, esforcémonos por eso. Si nos esforzamos por la vida en este mundo, por los estudios, por el trabajo, ¿cuánto más tenemos que esforzarnos nosotros por eso? ¿Cuánto más nosotros tenemos que entregarnos y pagar el precio? Porque hay que pagar un precio. Dice que la semilla no puede nacer si no muere. Si no muere en tierra la semilla, no nace el árbol. Y nosotros queremos que nuestro árbol o nuestra vida dé fruto. Y fruto para Dios y también para los hombres. Porque al final nosotros tenemos que servir a Dios y también servimos a los hombres. Amén. Entonces el velar nos va a ayudar a eso, a que nosotros estemos atentos, a que nosotros estemos conscientes dónde estoy, si estoy cerca o lejos de Dios, si estoy cerca o alejado de su presencia, si lo que hago es porque Él me está guiando o lo hago porque yo lo deseo. El velar nos va a permitir a nosotros también reaccionar a tiempo, reaccionar en los momentos que necesitamos reaccionar y no alejarnos más de Él. Porque el Señor dice, quien se aleja de mí, yo me voy a alejar de Él también. Pero Él dice, quien se acerca a mí, yo me voy a acercar a Él.
por su amor, por su misericordia, nos permite que si nos hemos alejado, nos podemos acercar. Como les decía lo del hijo pródigo. Él volvió a la casa del Padre, reconoció su falla, su error, y después dice, lo bañaron, lo vistieron y le pusieron anillo. Ya vamos a ver esa parte del anillo. Esta palabra velar viene del latín que significa, que es vigere, con B igual, B de bueno, B dental o B pequeña, que es, dice, estar en plenitud de fuerzas, significa vitalidad, significa vigor. La palabra velar viene del latín vigere, que significa eso, plenitud de fuerza, vitalidad, vigor, lo que nos relaciona a la llenura del Espíritu Santo nuevamente. Porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que dice que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, esa palabra velar refiere a eso, dice plenitud de fuerza, vitalidad, una unción plena es la que nos ayudará a nosotros a estar siempre en comunión con Dios. Por lo que les menciono, es lo que nos permite a estar ahí pegados en su presencia, lo que nos permite estar ahí llenos de su poder. Y veamos un poco más lo que dice Lucas 13. Lucas 13, 25. Amén, ¿lo tiene? Amén. Lucas 13, 25, ¿verdad? Después que el Padre, bueno, leámoslo por favor desde el 22 mejor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén. Pero el versículo 25, ese es la puerta. Nos han hablado de la puerta. Amén. ¿La puerta quién es? Es Cristo. Amén. Y el camino también es Cristo. Nos está hablando de la salvación aquí. Muchos dice van a querer entrar, pero no van a poder. Pero nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos ya ese acceso. Y como les decía antes, ¿cómo es eso que Dios no los conoció y ahora está diciendo, no sé de dónde sois? Si Él lo sabe todo. Bueno, recordemos que el que está en Cristo dice, nueva criatura es. Dice, a los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahí es donde ahora nosotros estamos, en Cristo, en el amado. Y el pastor nos ha hablado un poco del bautismo que el Espíritu hace de nosotros en Cristo, de cómo nos está metiendo a Cristo. Entonces, ese no sé de dónde sois es porque no tenían comunión con Cristo. No habían aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso no podían entrar por la puerta angosta. Jesús lo dijo, ancha es la puerta, dice, que lleva a la salvación a la perdición, y angosta, dice, la puerta que lleva a la salvación, que es Cristo.
Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros ya estamos dentro de Él. Y el Espíritu nos está metiendo dentro de Él en la medida que nuestro viejo yo muere y nosotros nos entregamos a Él. En esa medida Él nos está metiendo en Cristo. Entonces, estos no los conocía porque no habían aceptado a Jesús como su Salvador, porque no habían entregado su vida a Él, porque no los habían pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero nosotros que ahora estamos en Cristo, nos han trasladado, dice, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, por eso el Padre no los conocía a Él, porque Cristo Jesús lo dijo, el que permanece en mi palabra, el que me ama, primero dijo, guarda mi palabra, y yo vendré a Él, y mi Padre vendrá a Él, y los dos cenaremos con Él. Entonces Dios no nos va a conocer si nosotros no leemos su palabra. Y no solo se trata de leerla, se trata de ponerla en obra, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y el obedecer lo podemos hacer o por temor o por amor, pero es mejor hacerlo por amor. Entonces estos no los conocían, o sea, no sabía de dónde son ustedes, no sé de dónde son, o sea, no son de mi reino, no son de Cristo. Pero los que aceptamos a Cristo somos de Él. Por eso dice, comportémonos como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. En la primera carta de Juan usted lo puede leer, que dice que si nosotros pecamos, entonces somos mentirosos porque no somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de luz. Pero dice, si hemos pecado, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él nos limpia con esa sangre preciosa para poder tener más comunión con el Padre. Como les menciono, para poder estar más en Él, para poder entrar más en Cristo, para poder tener más comunión con Él, para poder estar en su reino. Entonces el Padre les dice eso, no los conozco, no porque Él no sabe de dónde son, sino porque no están en Cristo. Pueden ser simpatizantes del Evangelio, puede ser esa gente que está junto al camino, pero no dentro del camino. Puede ser esas personas que vienen aquí, se sientan entre nosotros, pero no han aceptado a Cristo, no han aceptado a Jesús como su Salvador y mucho menos no se han convertido de su vieja manera de vivir. Esos son los que Dios les va a decir, no los conozco, no sé de dónde son, porque no tienen comunión con Cristo, porque no tienen relación con el cuerpo de Cristo, porque vienen a la iglesia pero no son parte de la iglesia. Son simpatizantes, son esa gente que está junto al camino, que no servirá de nada si no estamos dentro del camino, si no obedecemos a nuestro Dios, si no hacemos su voluntad. No nos servirá de nada lo que hacemos si no estamos dentro de su camino, si no estamos dentro de su palabra, si no obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, son esas personas que están junto al camino, como les vengo diciendo, y el Padre les va a decir, no los conozco, apártense de mí. Por eso la importancia de que nuestros hijos acepten a Cristo, que les evangelicemos, porque son muchas veces la moneda que se pierde en casa. Como les menciono, la gente que es simpatizante del Evangelio, pero no quiere tomar las cosas en serio, no quiere hacer lo que la Biblia dice, primeramente en confesar a Jesús como su Salvador. Muchos no tienen a Jesús como su Salvador. Muchos, igual cristianos, no confiesan a Jesús como su Redentor, porque creen que con solo asistir a la iglesia ya están logrando algo. Creen que con solo venir un domingo a la iglesia ya lograron algo, y no es así. Dios tenga misericordia y les alcance, ¿verdad? La palabra, porque dice que Él no envía la palabra y no volverá a Él vacía, dice, le envía con un propósito. Pero entonces tenemos que cerciorarnos que incluso nuestros hijos estén dentro del camino, que no vengan a la iglesia solo porque nosotros los traemos, que no vengan a la iglesia no solo porque nosotros somos cristianos, que no digan ellos que son cristianos solo porque mi papá es cristiano. ¿O no le pasa a usted que de pequeño, si su papá era de tal equipo, usted también era, verdad?
Pero que no suceda eso con nuestros hijos, sino que verdaderamente ellos tengan comunión con Dios, tengan relación con Él, tengan esa intimidad con el Padre. Y cuanto más si ellos también obedecen lo que Dios les pide, porque también les puede hablar. Amén. Entonces, el que no acepta a Jesús como su Salvador, el Padre no lo conoce. Veamos un poco lo que dice en primera carta de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan 2:23. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso les dijo: no sé de dónde son. O sea, yo con ustedes no tengo relación. Yo con ustedes no los conozco. Yo con ustedes no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque no tienen relación con mi Hijo. No han aceptado a mi Hijo como su Salvador. Por eso, al aceptarlo como nuestro Salvador, dice, recibimos las arras de nuestra promesa, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, al aceptar al Hijo, dice, al confesarlo, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No hay otro camino, dice, es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo, dice. Entonces, por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Dios, el Padre, les dijo ahí en lo que leímos en Lucas: no sé de dónde son, porque no tenían a Cristo. Amén. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Amén. Leamos nuevamente, vamos a Mateo, pero ahora el versículo 25. Vamos al capítulo 25, quiero decir, versículo 31. Amén, no sé si lo tienen. Mateo 25, 31. Amén. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el Rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto
Os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Vean ustedes, antes estábamos hablando de los que hacían milagros, de los que echaban fuera demonios y profetizaban. Pero ahora aquí el Señor está hablando de los que no hacen. Entonces, ¿hacemos o no hacemos? No, la verdadera pregunta es, ¿nos llenamos o no nos llenamos de Él? De su amor, de su bondad, de su espíritu, de su presencia. Dice, por sus frutos los conoceréis, no por lo que hacen ni dicen, sino por sus frutos. Entonces el Señor está diciendo ahora, por cuanto no lo hiciste a uno de estos, mi hermano más pequeño, no lo hiciste a mí. Santiago lo dice, si ves a tu hermano que tiene necesidad y solo le dices, ve, Dios te bendiga, y no lo haces, no le ayudas. Ayudemos a los demás, porque haciéndolo a uno pequeño, lo estamos haciendo con Dios. Proverbio dice que el que da al pobre, da a Dios. Entonces, estábamos hablando de los que hacían, pero no era la voluntad de Dios. Peligroso también no hacer, y sabiendo que sí es la voluntad de Dios, sabiendo que sí podemos ayudar a otros. El objetivo es que nosotros, en lo que más tenemos comunión con Él, en lo que más estamos pegados a Él, ya somos creyentes, ya somos salvos porque aceptamos a Cristo. Bueno, no nos quedemos ahí, podemos seguir avanzando. Ahora crezcamos y ahora, llenos del amor de Dios, expresemos ese amor a los demás. Y de lo que Dios nos da, dar a los demás, dar al necesitado, dar al pobre, dar al que está enfermo, estar pendiente incluso, dice, del extranjero. El pastor nos hablaba incluso la otra vez de dar incluso alojamiento a quienes nos necesiten. Pero todo eso va a depender de mi amor a Dios, de mi obediencia a Él. Porque lo mencionábamos, no es tanto hacer o no hacer, sino hacer la voluntad de nuestro Padre, hacer lo que Él nos manda. Entonces, el obedecer es hacer la voluntad de Dios. Cristo Jesús es el ejemplo máximo en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Y usted sabe la vida que Él tenía, la vida privada que Él tenía con Dios. Usted sabe que Él se pasaba desvelando días, noches, orando, ayunando, y no digamos si leyó o no leyó la palabra, porque ustedes saben que los hebreos desde pequeñitos se les enseñaba la Biblia. Así como desde pequeños nos enseñan las tablas de multiplicar, así era para ellos la Biblia, la manejaban así. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por eso, porque al final el Padre, lo que a Él le interesa es que tengamos comunión con Él. El objetivo es que nosotros tengamos comunión con Cristo, comunión con su palabra, comunión con su Espíritu y comunión entre nosotros mismos. Teniendo esa comunión va a suceder lo que sucedía en Hechos. Dice que todo lo tenían en común y no había necesidad. Pero ahí depende de cada uno de nosotros, depende de la entrega, depende de la rendición de mi yo a Dios. Por lo que les daba el ejemplo de la semilla, depende de cuánto yo muera y Él viva. Por eso dice que así es como vence Cristo en mí. ¿Por qué? Porque tiene que vencer día con día, tiene que vencer bueno, la palabra lo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para empezar, la carne muere si yo le doy vida al Espíritu. Y ustedes ya saben cómo alimentar el Espíritu, amén. Entonces, algo bien inquietante es eso, el que tenemos que nosotros tener el cuidado de que sí o no estamos haciendo la obra o la voluntad de Dios, de que sí o no estamos haciendo lo que Dios quiere. No es lo que yo pienso, no es lo que yo me imagino, no es lo que yo deseo. En Cristo Jesús no es así, es lo que Él pide, lo que Él quiere y lo que Él desea. Es hacer a un lado nuestros planes y encajar yo en los planes de Dios, pero no lo voy a lograr si no oro, si no leo su palabra, si no tengo intimidad con Él, porque no voy a conocer lo que a Él le agrada, amén.
Y bueno, aquí la palabra lo que nos menciona también, que es bien importante, los hacedores de maldad. Porque si ustedes se fijaron en lo que hemos leído, hablaba de eso, de los hacedores de maldad. Si quiere, volvamos a Mateo 7:23. Porque al final les dice eso: apártense de mí. Sí, veamos. Ya mire usted en el 23, mire. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Esta frase, hacedores de maldad, si se traduce del hebreo, dice: son los que viven sin Torah, o son los que viven sin ley. Esos hacedores de maldad son los que no obedecen a Dios. Un ejemplo de esto es el anticristo. Dice que Tesalonicenses lo dice: el inicuo, el que es sin ley, el que va a ir en contra de todo lo que se llama culto. Esa es una persona que es hacedor de maldad. Y esos son los que no hacen la voluntad de Dios, hacedores de maldad. Por eso Él no tiene relación, Dios no tiene relación con el pecado, y por eso Dios no tiene relación con los hacedores de maldad. Él desea que todos, dice, que nadie se pierda y que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Pero los que no se arrepienten son hacedores de maldad. Los que no obedecen su palabra son hacedores de maldad. Lo que le mencionaba: si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, estamos haciendo maldad. Hay en nosotros iniquidad, entonces, y tenemos que trabajar en eso, porque dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, no sé quiénes son, no os conozco. Que Dios no diga eso de nosotros, sino que diga: yo conozco a mi siervo, y ponga su nombre ahí. Yo conozco a mi sierva, yo sé que me obedece, yo sé que día a día ora y me busca. Qué bonito es escuchar una profecía cuando el Señor dice: yo he escuchado tu oración, yo te he visto llorar. Qué bonito es eso, ¿verdad? Bueno, ahí usted encontró una persona que hace el bien. Pero un hacedor de maldad, ¿usted cree que va a venir a la iglesia? No va a querer. Un hacedor de maldad, ¿usted cree que va a decir: voy a darle a los pobres lo que necesitan? Un hacedor de maldad va a venir y va a diezmar. No lo va a hacer. Un hacedor de maldad va a comenzar a hablar mal del pastor, de las personas, de los que están sirviendo, de todo el mundo. Y un hacedor de maldad no va a demostrar el amor de Dios. Entonces, ese ejemplo es bien importante, lo del anticristo, sobre todo ahora que se está manifestando, ¿verdad? No sé si usted ha visto ahí por las redes que ya se manifestó una persona diciendo que es el anticristo. Pero eso solo nos deja ver que hay gente que va, por más que uno quiera, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Por eso en la parábola donde el trigo y la cizaña se unen, dice: no nos toca a nosotros separarlos. Dios el Padre va a enviar a sus ángeles. Entonces no nos toca a nosotros ahorita juzgar a nuestro hermano, a nuestra hermana. No nos toca a nosotros juzgar. Es Dios en su voluntad que lo va a hacer después. Si ustedes vieron, el rey se va a sentar y el rey va a llamar a cuentas a todos. Y ahí va a decir: a las ovejas entren a la vida eterna, y a los cabritos les va a decir: a la perdición eterna. Entonces, hoy, en este momento, en este día, en este momento, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, es que podemos decidir si oro o no oro, si obedezco a Dios o no lo obedezco, si voy al culto o no voy al culto, si vengo a la vigilia el próximo viernes. Va a depender de mí y de usted. Pero no nos toca a nosotros juzgar. Allá Dios va a separar después el trigo y la cizaña. Amén. Pero en lo que nos toca a nosotros, esforcémonos, entreguémonos para no caer en este ejemplo. Amén. Y solo un último versículo vamos a leer, Marcos 3:14. Marcos 3:14.
Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Eligió a 12, dice, para que estuvieran con él. Nos eligió a usted y a mí, hermanos, para que estuviéramos con él. Ese es el primer objetivo de Dios. Nos salva para que estemos con él, para que tengamos comunión con él. Nos limpia de todos nuestros pecados, nos lava, nos pone un vestido nuevo y de ahí nos da ¿qué? Un anillo. Vean lo que dice después el versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Hermano, entonces no es malo sanar enfermos, no es malo profetizar, no es malo echar fuera demonios. Lo malo es no tener comunión con él, no estar con él. Si estamos con él, entonces vamos a aprender su vida, vamos a impregnarnos de su presencia, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. ¿Por qué cree usted que Judas tuvo que besar a Jesús? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué cree que Judas tuvo que besar a Jesús? Porque los demás no sabían quién era Jesús. Los 13 los veían igual. ¿O qué le dijo la mujer a Pedro? Pues si es que tú hablas igual que ellos. Tú hablas igual que ellos. Qué bonito fuese, ¿verdad? Que el mundo quisiera estar aquí metido porque nosotros hablamos igual que Cristo, ¿verdad? Amén. Por eso lo tuvo que besar Jesús. Él les dijo: al que yo besare. Entre ellos sí se conocían, pero el mundo a los 13 los veía igual. Pero era porque tenían comunión, porque estaban con él. Dios nos llama a eso, a que estemos con él, como siervos del Dios Altísimo, como siervas. Nos llama a que estemos con él. Y una vez que estamos con él, una vez que nosotros como discípulos nos interesamos en obedecerle, en cumplir su palabra, entonces él nos da autoridad. La misma palabra nos limpia, la misma palabra nos limpia y nos llena, y su espíritu también nos limpia y nos llena. ¿Para qué? Para darnos autoridad, para ponernos anillo y después ir a hacer lo que él quiere. Pero ya no voy a ir a sanar enfermos por solo hacerlo. No voy a montar campañas evangelísticas por solo hacerlo, o cruzadas de sanidad y de milagros por solo hacerlo. No, lo voy a hacer guiado. O usted vio a Jesús sanando enfermos por todos lados, o usted vio a Jesús echando fuera por todos lados demonios. ¿Verdad que no lo hizo? ¿Por qué? Porque él en la noche anterior estaba en la intimidad con el Padre, tenía comunión con el Padre, y luego al día siguiente salía a hacer la voluntad de Dios. Ve a un Pablo después diciendo: yo quise ir a predicar a tal lado, pero el Espíritu me lo impidió. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Dios y se dejaba guiar por Dios, porque estaba con él, porque estaba pegado a él. Amén. Eso más que todo, mis hermanos, quería compartir con ustedes. Espero darme a entender. Amén. Yo sé que estamos conociendo y vamos a seguir conociendo a Dios, y que ahora él nos conozca a nosotros. Amén. ¿Qué tal si propone en su corazón eso? Estar con él todos los días, tener comunión con él, saber qué es lo que a él le agrada. Proverbios habla que a Dios no le gusta muchas cosas. Dice: el corazón altivo, ni mucho menos le gustan los soberbios, a él le gustan los humildes. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué tal si usted en este momento habla con su Padre Celestial? Si tiene que pedirle perdón, lo puede hacer. Si tiene que pedirle perdón por algo que ha hecho, lo puede hacer. Su palabra lo dice: si hemos pecado, tenemos abogado a Cristo Jesús. Y si ha dejado esa intimidad, esa comunión con él, hoy es un buen día para hacer pacto delante de él, para volver a su casa, para volver a su presencia. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios misericordioso y benevolente. Gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios amado, a ponerla en práctica. Ayúdanos, oh Padre Celestial,
a poder estar contigo. Por eso te rogamos y lo hemos pedido al inicio de esta reunión, que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques más, oh Padre, más y más de toda nuestra maldad, que esa sangre preciosa, oh, purifique todo nuestro ser, que tu palabra hermosa llegue a lo más profundo de nuestras vidas, que discierna las intenciones del corazón, que limpie ahí lo más profundo de todo nuestro ser, oh Padre, de forma que tú ordenes lo que tengas que ordenar, que de forma que tú endereces lo que tengas que enderezar, oh Padre, que restaures manos caídas, que restaures rodillas paralizadas, oh Padre, que restaures el ánimo de cada uno de mis hermanos, que restaures el vigor, la fuerza, el poder que da tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, para vencer en nosotros mismos las obras de nuestra carne y luego, Señor, levantarnos y hacer tu voluntad y edificarnos unos a otros, oh Padre, y anunciar tu evangelio a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Padre celestial, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra carnalidad, oh Padre, y llénanos con el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios, para hacer morir todo lo viejo en nosotros, oh Padre, y para que tu luz llene nuestro ser, de forma que podamos alumbrar a otros, oh Dios, para que esa agua de vida llene nuestro ser, oh Dios amado, y no seamos una fuente de agua amarga, Señor, sino una fuente que salpique vida eterna a aquellos que lo necesitan, oh Padre, en el nombre de Jesús, para dar vida a través de tu palabra a aquellos que lo necesitan, para poder decir: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Para poder presentarnos día con día delante de tu presencia y hacer lo que tú deseas, oh Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, oh Dios. Reconocemos la necesidad de tu presencia. Reconocemos la necesidad de la llenura de tu Espíritu. Reconocemos, oh Dios amado, que de muchas formas te fallamos. Oh, en el nombre de Jesús. Pero hoy volvemos a ti, oh Padre. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos llenes con tu Espíritu, Señor. Que nos llenes con